Marta Philp, una historiadora cordobesa, en diálogo con nosotros, nos actualiza lo que es la recordación del 25 de mayo como un hecho histórico, como una fecha histórica, como un hecho del pasado, pero que se reactualiza en el presente. Vamos a ver cómo nos decía ella. Según ese relato histórico construido en el siglo XIX, la historia oficial desde Bartolomé Mitre en adelante, digamos, según ese relato, el 25 de mayo aparece como un hecho estático, digamos, imposible de ser redefinido, ¿no? O sea, donde se cuentan los mismos rituales, los mismos festejos, qué pasó en torno al cabildo, en torno a determinados personajes. Pero digamos, lo que ha cambiado hace ya mucho tiempo es esa idea de única historia, ¿no? Entonces justamente la memoria se multiplica, la memoria está en plural y la memoria aparece como derecho de todos los que quieran reinterpretar y encontrarle sentido a esos acontecimientos. Entonces cada una de las conmemoraciones, el 24 de marzo es como se nota más claramente, pero el 25 de mayo, el 9 de julio, cada una de las fechas, digamos, son el escenario para que se planteen las disputas en torno a los modelos políticos, ¿no? Y me parece que eso es clave para pensar una fecha como el 25 de mayo, que es la fundacional, es la fecha de nacimiento, la carta de nacimiento de un nuevo país, ¿no? Entonces, por eso hay tanta disputa en torno a ese tema. Fue una revolución fundamentalmente política, porque en lo económico, en la estructura social, no hubo grandes cambios hasta pasados unos cuantos años, ¿no? Entonces, esto de decir el 25 de mayo de 1810 fue una revolución pero política, habilita a decir todo lo que falta hacer, ¿no? Entonces, por eso se lo plantea como una asignatura pendiente después de más de 200 años, ¿no? Pero es interesante ver cómo el poder político necesita sintetizar la historia. El relato más establecido y el relato que se instala después de la organización nacional, digamos, y con la generación del 80, es justamente este relato de Buenos Aires liderando el resto de las provincias, ¿no? Entonces, desde este espacio, la historia que se cuenta es siempre desde el protagonismo de Buenos Aires. Y en el caso de las provincias, en el caso de Córdoba particularmente, le toca un papel complicado en torno a la Revolución de Mayo, ¿no? Porque es el papel de los contrarrevolucionarios, de los que se oponen a la Revolución de Mayo, ¿no? En la mirada de Sarmiento, cuando Sarmiento decía, bueno, Córdoba, esta ciudad que está en un pozo y lo primero que se ven son las cruces de las iglesias, ¿no? O sea, justamente esta Córdoba, que es Córdoba la docta, pero es a la vez también santa, ¿no? Entonces, en esta Córdoba docta y santa, un lugar donde se gestaron muchos cambios, pero también un lugar de resistencia a los cambios. Entonces, en el caso de Córdoba particularmente, es el espacio donde los sectores de poder se oponen a la revolución desde el puerto, ¿no? Y a la vez hay sectores, que lo podemos ver en relación al escenario actual, que rápidamente advierten el cambio y se suman a las filas de la Revolución de Mayo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hay estudios, se conoce sobre lo que pasa en las provincias, pero es como vos decís, no es la historia más difundida, porque lo que más se difunde es lo que pasa en Buenos Aires, cómo el país se organiza, y es una tarea para los historiadores y para la conformación de una memoria colectiva más rica, más compleja, conocer qué pasó en el resto de las provincias. En los últimos años, pero desde la vuelta a la democracia, ¿no? O sea, con el 83, justamente, digamos, el alfonsinismo, busca cambiar y lo logra, digamos, el hecho de que estos festejos sean en las plazas, digamos, con la asistencia de la gente, convocar a los ciudadanos a las plazas, ¿no? Pero también es muy interesante ver cómo los militares de la dictadura, pienso en un Menéndez, en la Córdoba de la última dictadura, ¿no es cierto?, cómo ellos salían a festejar el 25 de mayo y muy cercano a otra fecha clave para ellos, como es el Día del Ejército, el 29 de mayo, ellos decían, hay que festejarlo en la plaza y en los parques para mostrar quién ganó esta batalla. Para la dictadura todas las conmemoraciones fueron muy importantes, el 25 de mayo, el 29 de mayo, el 9 de julio, porque ellos se estaban posicionando como dueños del presente y dueños del pasado. O sea, para ejercer la política en el presente tenían que ser dueños de ese pasado. Y eso empieza a cambiar con el alfonsinismo y bueno,
Yo pensaba en estos días, cuando vemos que el gobierno actual liga que empieza la Semana de Mayo y lo liga a la memoria de un pasado reciente y a hablar de la ESMA y lo que pasó con la memoria y lo que pasó con el pasado reciente, es decir, la Semana de Mayo no tiene que ver solo con aquel 25 de mayo de 1810, sino que tiene que ver con la posibilidad de seguir pensando el país. O sea, esa me parece a mí que es la riqueza de las conmemoraciones, o sea, justamente cómo las resignificamos en función del presente. La oposición a este gobierno decía, bueno, pero 1910 fue un centenario más destacado, ¿no?, que el 2010, porque la oposición que marcaba que el 2010 nos muestra un bicentenario con todo lo que le falta a la Argentina. Obviamente quien está en el poder muestra todos los logros, ¿no? Y justamente hubo ahí un esfuerzo por mostrar un bicentenario más federal, el espacio para las provincias, ¿no es cierto? Y bueno, hay toda la discusión, quién participa, quién no participa, quién construye relatos, pero el bicentenario, no solo en Argentina, ampliando la mirada, justamente fue el espacio para que los distintos países de América Latina dijeran, bueno, ¿dónde estamos? Evaluar el pasado en función del presente. El 25 de mayo entonces no es solo el locro, las empanadas y el vino tinto, que también es eso, pero no solamente eso, sino que es una fiesta de la democracia que nos involucra y nos atraviesa a todos de una manera muy particular como esta que nos contaba Marta Feld aquí en la entrevista. Vamos a la última pausa y enseguida volvemos.